estás? Bienvenido a Educando TV en esta sesión para tercero y cuarto de primaria en el maravilloso mundo de las matemáticas. Y claro, los desafíos, ¿verdad? Muy bien, en esta sesión vamos a hablar acerca de las fracciones. Y tú dirás, ¿por qué tantas fracciones? Bueno, es para que no te pierdas la secuencia y tú puedas entender realmente cómo trabajar con las fracciones. Bien, la sesión pasada estuvimos trabajando sobre representación mixta de fracciones. Y te acuerdas que una fracción mixta también se puede representar de una forma impropia, ¿verdad? Bien, el día de hoy vamos a trabajar con fracciones a partir de la unidad de referencia. ¿Y qué queremos con eso? Que tú reflexiones qué es la unidad de referencia o cómo esta te puede ayudar a dividir un entero. Muy bien, pon mucha atención. Vamos a iniciar con un pequeño, mejor dicho, con una información que me gustaría que tú me ayudaras a leer. ¿Estás de acuerdo? Muy bien. La información dice de la siguiente manera. Escucha bien y si puedes irla leyendo conmigo, pues es mucho mejor. Una fracción representa la relación entre una o varias partes del total, compuesta por un numerador y un denominador. El denominador representa la unidad de referencia, ya que representa las partes en las que fue dividido el todo. Y el numerador, las partes que se toman de la unidad de referencia. ¿Lo entendiste? ¿No? Bueno, veamos esta imagen para que te quede más claro. Si tú te das cuenta, en esta imagen es un entero, pero fue dividido en 4 partes, ¿verdad? Y solamente estamos tomando una parte, es decir, un cuarto. Ahora, de ese un cuarto, ¿cuál es la unidad de referencia? Si escuchaste y pusiste atención, te puedes dar cuenta que la unidad de referencia es el número 4, porque dice claramente que es el denominador. Y el 1 solamente me está diciendo cuántas partes voy a tomar del total, ¿verdad? Y eso no es nuevo para ti. ¿Por qué? Porque ya lo hemos estado trabajando. Ahora bien, vamos a realizar un ejercicio. En este ejercicio, me gustaría que me ayudaras a elegir cuál es la unidad de referencia de las siguientes figuras. Tenemos aquí nosotros varias figuras. En este caso, observa bien, es un círculo, pero está dividida en ciertas partes. Aquí tenemos un cuadrado que también está dividido en ciertas partes. Y por último tenemos un rectángulo que, si te das cuenta, también fue dividido en ciertas partes. Ahora bien, aquí tenemos estos números. Tenemos el número, creo que te lo voy a escribir para que sea más rápido. Tenemos el número 1, tenemos el número 4 y tenemos el número 2. ¿Qué vamos a hacer aquí? Quiero que tú me ayudes a elegir cuál de estos es mi unidad de referencia. O bien, cuál es el denominador. O mejor aún, en cuántas partes fue dividido el entero. Tenemos aquí el número 3. Estos son de esta figura. Aquí tenemos la otra. Tenemos el número 3. Tenemos el número 4 y tenemos el número 2. Y por este lado tenemos el número 4, el 8 y el 10. Bien, ahora ayúdame a elegir cuál de estas es la unidad de referencia.
Bien, ¿cómo le voy a hacer? Pues primeramente tengo que observar. Y me doy cuenta que mi figura fue dividida ¿en cuántas partes? En 4. Por lo tanto, mi unidad de referencia o mi denominador sería, pues claro, el 4. ¿Sí? Muy bien. Vamos con el segundo, ayúdame. Si yo estoy observando esta figura, yo podría decir que fue dividida ¿en cuántas partes? En 3, ¿verdad? Me puedo confundir, ¿por qué? Porque es una roja, una amarilla y otra roja. Pero si la observas con más atención, te puedes dar cuenta que esta parte no es igual a las otras dos. Por lo tanto, tengo que buscar la forma en que todas sean iguales. ¿Cómo podrían ser iguales? Pues dividiendo esta justamente a la mitad. Y entonces me puedo dar cuenta que mi unidad de referencia sería el número 4. ¿Por qué? Porque tiene 4 partes. 1, 2, 3 y 4. Bien, vamos con la que sigue. Observa bien porque a partir de ello te puedes dar cuenta cuál es tu unidad de referencia o cuál es tu denominador. Y si observas, tenemos coloreada esta parte y esta parte. Pero eso me dice en cuántas partes fue dividida. ¿Sí o no? ¿Tú qué crees? Claro que sí. ¿Por qué? Porque entonces yo empiezo a reflexionar y empiezo a pensar en cuántas partes fue dividido el entero para que pueda darme cuenta cuál es la unidad de referencia. Entonces, pensando, yo digo, bueno, si junto esta parte con esta parte sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y estos dos formarían otro, que serían 8. ¿Cuál entonces sería mi unidad de referencia? Pues sería el número 8, porque mi entero fue dividido en 8 partes iguales. ¿Sí? Muy bien. Vamos a hacer otro ejercicio para que te quede aún más claro. Tenemos nosotros otras figuras. Y estas figuras ya no vamos a buscar, como en esta, un número. ¿Qué crees que vamos a hacer? Pues mira, en estas figuras nos están pidiendo que representemos ciertas partes. ¿Sí? Por ejemplo, de esta figura a mí me están pidiendo que yo tome un cuarto. ¿Sí? Me están pidiendo que tome un cuarto de esta figura. De esta otra, me están pidiendo que yo tome, ¿cuánto crees? ¿Qué? Bueno, de esta figura me están pidiendo que yo tome 3/9. Y de esta última figura, que te voy a mostrar, me están pidiendo que tome 2/6. ¿Sí? Bien, a lo mejor tú te pones a pensar, ¿cuál será mi unidad de referencia? Pero si escuchaste bien hace un rato, yo te dije que la unidad de referencia es el denominador. O bien, en cuántas partes fue dividido el entero. Entonces, si me están diciendo que tome un cuarto, ¿en cuántas partes tengo que dividir el entero? ¿En cuántas? Muy bien. En 4. Y de esas 4, ¿cuántas voy a tomar? Solo una. Muy bien. Entonces, ¿qué hago? Bueno, para avanzar, ¿qué crees que hice? Pues ya dividí mi figura en 4 partes iguales. ¿Sí? Y la voy a poner aquí. Y de estas 4, ¿cuántas debo de tomar? Solamente una. Por lo tanto, voy a tomar esta parte. ¿Sí? Muy bien. Ahora, me dicen que yo tome 3/9 de esta parte. Si te das cuenta, aquí está totalmente entera. ¿Sí? Pero ya sabes cómo es la magia de la televisión, ¿verdad? Entonces, yo la dividí en ¿cuántas partes?
Claro, en las que me está diciendo mi unidad de referencia, que serían 9. Y de esas 9, ¿cuántas debo de tomar? Pues solamente 3. O sea, puedo tomar esta y esta. Y ya estoy tomando 3. Pero en realidad, ¿quién me está diciendo en cuántas partes debo de dividir el entero? Pues mi unidad de referencia, que sería el denominador. ¿Sí? Si aquí dice 2/6, ¿en cuántas partes debo dividir ese entero? Pues claro, en 6. ¿Qué crees? Ya lo hice. Y aquí está. Entonces, yo ya dividí mi entero en 6 partes iguales. ¿Cuántas debo de tomar? Muy bien, solamente 2. Entonces, tomo una y tomo otra. ¿Sí? ¿De qué se trata? De que tú reflexiones acerca de en cuántas partes vas a dividir un entero. Y eso siempre va a ser a partir de la unidad de referencia o bien, como tú lo conoces, a partir del denominador. Muy bien, perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Observa bien. En este ejercicio, yo quiero que tú me ayudes y me digas en cuántas partes fue dividido el entero. No está nada fácil. Hay que reflexionar, hay que analizar para encontrar la respuesta. Observa, ¿cuántas partes azul marino tiene? 2, ¿verdad? Y con eso ya puedo saber en cuántas partes fue dividido el entero. ¿Tú qué dices? Claro, pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que pensar, tengo que analizar, tengo que reflexionar, tengo que hacer ciertos procesos. Entonces yo observo esta figura y digo, Dios, ¿en cuántas partes fue dividida? Si solamente estoy viendo 1, 2 y 3. ¿Habrá sido dividida en 3 partes? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas 2 partes sí son iguales, pero esta no es igual, por lo tanto no pudo haber sido dividida en 3 partes, porque para que eso sea tienen que ser iguales. Bueno, viendo esa situación, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que seguir dividiendo mi figura hasta encontrar las partes iguales, ¿sí? En este caso, ¿cómo crees que lo haría? Pues bien, yo lo voy a hacer de una manera muy práctica, ¿sí? Y observa, aquí, ¿cuántas partes van? Y acá. Si te das cuenta, ahora sí tengo todas las partes iguales. Y entonces sí ya puedo decir cuál es mi fracción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué es el 8? Pues es el denominador, es mi unidad de referencia. Y lo voy a poner en la parte de abajo. Ahora, de esos 8, ¿cuántos tomé? Muy bien, 2. Por lo tanto, mi fracción queda de la siguiente manera. 2 octavos o 2 de 8. ¿Te gustó el ejercicio? Muy bien, vamos a realizar otro. Tenemos otra figura. En este caso es un círculo. Pero de ese círculo igualmente yo quiero saber cuántas partes se tomaron. ¿Sí? ¿O qué quiero saber? Claro, ¿cuál es mi unidad de referencia? Entonces, pues igualmente tengo que hacer todo un proceso para poder llegar a lo que yo quiero. Y eso es lo que yo quiero que tú hagas. Tienes que pensar, tienes que reflexionar y analizar cómo le vas a hacer para llegar al resultado.
Pues bien, yo voy a utilizar la siguiente estrategia. Pues yo digo, de aquí a acá sería la mitad. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Verdad que sí? Porque toda esta parte sería la otra mitad. Bien, si de acá estoy tomando este pedacito de aquí, ¿en cuántas partes habré dividido el entero? ¿Tú qué dices? Pues si yo me tomo como partecita esta, pues digo que de aquí a acá sería una, de aquí a acá sería otra, de aquí a acá otra y de aquí a acá otra más. Y con eso ya puedo encontrar mi unidad de referencia. Claro que en tu casita puedes utilizar también un transportador, ¿verdad? Para que encuentres las medidas más exactas. Entonces yo digo que tomamos, fue dividida en 1, 2, 3, 4, 5 y 6 partes. Por lo tanto, mi unidad de referencia sería el número 6. Y ahora sí, observo cuántas partes de esas 6 se colorearon. Sería 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, mi fracción quedaría de la siguiente manera. 4 sextos. ¿Sí? De todo lo que estamos viendo ahorita, cuando a ti te muestren, por ejemplo, una fracción, la que sea, ¿cómo te puedes dar cuenta en cuántas partes fue dividido el entero? Pues tomando o viendo el denominador. Por ejemplo, si yo tengo acá 9, 2 novenos, por ejemplo, ¿sí? Quiere decir que al entero, ¿en cuántas partes lo voy a dividir? En 9, ¿sí? Como el que teníamos hace un rato. Pero de esas 9 solamente voy a tomar ¿cuántas? 2. Entonces nada más tomaría 1 y 2, ¿sí? 2 de 9. Ahora bien, vamos a hacer un ejercicio más. Va bien porque vamos a hacer algo diferente. Mira, tenemos la siguiente imagen o figura, ¿verdad? En esta figura vamos a, ¿qué crees? Pues vamos a complementarla, pero para eso necesitamos saber en cuántas partes fue dividida. Y aunque parezca canción, ¿cuál es mi unidad de referencia? En esta figura igual. Si te das cuenta, en todas las figuras le hace falta una parte. Pero para saber qué parte le hace falta, pues forzosamente necesitamos saber en cuántas partes fue dividida, ¿verdad? Un ejemplo a lo mejor muy común. Si yo tengo un cierto número de hijos, ¿sí? Y yo digo, me falta uno, pues es porque sé cuántos tengo, ¿verdad? A lo mejor es un ejemplo muy, muy sencillo, pero si yo digo tengo 5 y solamente hay 4, entonces ¿cuántos me faltan? Pues 1, ¿verdad? En este caso es algo parecido, porque debo de saber cuántos tengo en total para saber o buscar la parte que me hace falta. En este caso, si observas, esta figura tiene 1, 2, 3, ¿verdad? Y le estaría faltando, pues claro, una parte. ¿Una parte de cuántas? Pues una parte de 4. En este caso fue muy sencillo saberlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si yo observo aquí tengo una parte, 2, 3 y esta sería la que ando buscando. Por lo tanto, ¿qué fracción me hace falta en este entero? Me hacía falta un cuarto, ¿sí? En la siguiente figura, ¿qué fracción me hace falta? Pues para poder saberlo, puedo primeramente observar la mitad, porque la mitad me puede llevar a saber cuánto es el entero, porque lógico me faltaría otra mitad. Entonces, pues yo diría que de aquí a acá sería la mitad. Y tengo 1, 2, 3 y 4.
¿Cuántos me faltan del otro lado? Pues otras 4, para que total fueran 8. Y sabiendo ese número, pues ya puedo decir que el entero fue dividido en 8 partes. Pero ¿cuántas me hacen falta? Me harían falta 1, 2, 3, 4, 5. Para 8, ¿cuántas me hacen falta? Pues 3. Entonces, la fracción que me hace falta, o la parte que me hace falta, serían 3/8. Y aquí lo vamos a complementar. Y ya tenemos la figura completa. Ahora bien, observemos la otra figura para saber cuántas partes me hacen falta. En este caso, pues yo puedo darme cuenta que fue dividida en una, observa bien, 1, 2, 3, 4, 5 y por lógica 6, ¿verdad? Pero no es un trapecio. ¿Qué crees? Es un, ¿qué? Romboide. Por lo tanto, le faltaría otra parte igual a esta. ¿Sí? Entonces, ¿en cuántas partes fue dividido el entero? Si ya tengo 6 y me falta otra igualita a esta, 6 más 2 serían 8. Y me estarían haciendo falta entonces 2 partecitas, es decir, 2/8. Y lo voy a colocar aquí para que tengamos completa la figura. ¿Sí? Y en total, entonces, ¿cuántas partes me faltaban? Pues me faltaban 2 de 8. Y de esta manera podemos darnos cuenta, entonces, en cuántas partes puede ser dividido un entero, ¿verdad? En tu casita lo puedes aplicar, por ejemplo, si tienes amigas y las invitas a comer una gelatina, ¿sí? Si invitaste a 3 amigas, más tú, ¿en cuántas partes tendrías que dividir tu gelatina? Pues en 4, porque esa es tu unidad de referencia. Es las partes en las que vas a dividir el entero. Pues mira, con todo lo que hemos visto en la clase de hoy, yo espero que te haya quedado muy claro lo que es la unidad de referencia, que no es otra cosa más que el denominador, es decir, el que me dice en cuántas partes fue dividido el entero. Pues fue un gusto, como siempre, estar contigo. Yo espero que les haya quedado muy clara la clase. Y si no, ¿qué crees? Ya nos puedes enviar tus dudas al blog de Educando TV. Y ahí podemos darte más asesoría. Te envío un fuertísimo abrazo, un grandísimo beso y nos vemos en la próxima sesión. Adiós.